En Tel Aviv se canceló. Por el momento no hay ningún tipo de, ¿cómo se dice? De actividad pública. No hay ningún tipo de orden para continuar, todo se vive bien en el momento. Supongo que no van a haber clases el domingo, pero porque acá la semana empieza el domingo a viernes. Pero eso nunca se sabe, o sea, también digan a las 7 de la mañana el mismo domingo que todo vuelve a estar, digamos, normal y que los niños vuelven a clase y que el trabajo y todo a la normalidad. Pero es imposible saber, o sea, todo es un minuto, digamos, antes de lo que se vive acá. De todas maneras, obviamente que si tenemos las órdenes de estar preparados, de tener linternas, de tener velas, de tener, digamos, estar abastecidos con alimentos no perecibles, de tener colchones en los refugios, de tener todo tipo de cosas para poder, digamos, estar ahí un par de horas en caso de que necesitemos estar encerrados. Sí, Tamara, ahora estamos hablando también de un ataque que es bien distinto a los que habían ocurrido el año pasado. El mismo Netanyahu dijo que no saben cuántos días podría durar esto. Hay más temor, hay más preocupación en comparación a lo que ya había ocurrido en 2024, que da la impresión que eran ataques más acotados de lo que está ocurriendo ahora. Sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, cuando hay bombardeos de la Franja de Gaza, es diferente, o sea, no entras en una preocupación mayormente, ¿ok? O sea, entras, hay una alarma, entras 10 minutos, sales del refugio y sigues, digamos, con tu día normal. Pero en mi, digamos, experiencia ahora que yo sé que el bombardeo viene de Irán, es diferente. Es distinto, claro. No es algo así tan, digamos, cotidiano. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo, por entregarnos tu testimonio. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, cubriendo esta noticia. Se acaba este noticiero del mediodía. Gracias por estar con nosotros. Sole, como siempre, también muchas gracias por el Bloque Internacional. Pero vamos a continuar con esto Contigo en Directo. Así es, vamos a cerrar esta revisión de noticias, pero seguimos ahí con Roberto Cox y Karina Álvarez, a quienes pasamos a saludar en esta jornada tan noticiosa, ¿no? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, y además muy atentos a lo que está pasando. Entonces vamos a seguir nosotros contándole a toda la gente que nos ve sobre este ataque y por supuesto sobre las repercusiones que puede tener también a nivel internacional. Así que viene una tarde llena de información, como siempre, aquí en Contigo en Directo, para que se queden junto a nosotros, ¿no? Un abrazo. Chicos, que estén bien. Nos vemos, buenas tardes. Ya conoces las ediciones limitadas de Pato Purific. Llena la despensa con el bodegazo de A Cuenta. Y Contigo en la Mañana, gracias a ti, somos el matinal líder en mayo y el más visto del 2025. Presentan Contigo en Directo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en el Contigo en Directo. Irán abre las puertas del infierno. Esas fueron las palabras textuales de las autoridades desde Teherán. La respuesta va a ser total. Amenazan entonces desde ese país cuando ya han caído sobre territorio israelí varios misiles. Está funcionando ya la cúpula de hierro que ha interceptado varios de ellos, pero como veíamos en imágenes, algunos han impactado suelo ahí en Tel Aviv. Y incluso heridos. Estamos con Carlitos Greich acá en el estudio para analizar lo que está pasando ahora en Tel Aviv con imágenes que nos llegan en vivo donde la tensión es total. Ya es de noche en ese país y se esperan en cualquier momento incluso más ataques con esto de la aperturas de las puertas del infierno que señalan de Teherán. Hola, Carlos. Hola, Karina, Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Las imágenes son elocuentes del daño que se registró en por lo menos un edificio, aunque hay dos al menos que han quedado con diversos daños, en este barrio que se llama Ramat Gan. Ramat Gan es un barrio que queda cerca del centro de Tel Aviv,
pero ligado a uno de los sectores más turísticos, con museos incluso allí en Tel Aviv. En ese sector cayó uno de los misiles que no logró ser interceptado aparentemente por el domo de hierro, por el sistema de defensa antiaérea de Israel. Se le ha preguntado recientemente a autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos. Ha hablado un ex embajador de Estados Unidos en Israel que decía: si Irán lanza 100 misiles o drones, que caigan 7 u 8 en su objetivo, ya es efectivamente una muestra de que funciona el sistema de defensa antiaérea. Aparentemente en esa escala fue que se registró este ataque, que ha dejado 7 personas heridas de manera leve y moderada, han dicho. 7 personas heridas hasta ahora después de este ataque. Claro, y aquí uno de los elementos que más llama la atención es que se ha reportado que se habría registrado una falla de la cúpula de hierro, que era el argumento permanente, ¿no?, que se había esgrimido por parte de Israel durante los últimos conflictos bélicos respecto de que ellos estaban resguardados, pero en esta oportunidad no habría funcionado. Exactamente, eso sería también una de las lecturas, ¿no? Que no hubo completo sello al espacio aéreo de Tel Aviv cuando comienzan. Esto ocurrió a eso de las 9 de la noche, hora de Tel Aviv, eran las 2 de la tarde acá, ya son las 10 de la noche con 34 minutos allá en Tel Aviv, y a esta hora la policía ya ha instado a las personas que estaban refugiadas en algunos búnkers, en algunos refugios, que puedan salir de esos lugares, pero quedarse cerca de los búnkers, cerca de los refugios, es el llamado que han hecho las autoridades en medio de la tensión que hay, obviamente, no solo en Tel Aviv, también hubo ataques, de acuerdo a lo que se indicó en varios medios, en Jerusalén, y hay algunos reportes también de otras zonas fronterizas de Israel donde también habría existido al menos algunos destellos que indicaban ciertas explosiones que se producen cuando las baterías antiaéreas de Israel impactan a estos misiles que son leídos por la inteligencia israelí. Según el portavoz de los rescatistas de Magen David Adom, no sé si lo pronuncié bien, pero que es el equivalente israelí de la Cruz Roja, Eli Bin, dijo a la cadena 12 de la televisión israelí que 7 personas fueron heridas de levedad en el centro del país. Asumimos que fue probablemente ahí en el edificio que estábamos mostrando en pantalla, que fue impactado por estos misiles. Y bomberos de Israel reportan que están respondiendo a incidentes mayores tras el ataque iraní, y socorristas israelíes reportan rescates de personas atrapadas en un edificio que resultó afectado por el ataque, que probablemente es ese que vemos en pantalla. Es muy probable que sea ese, que ya lo decíamos, está en esta zona que se llama Ramat Gan. Más adelante tendremos también seguramente algún otro antecedente de si había sido evacuado o no, por ejemplo, este edificio. Desde hace algún rato ya, mucho antes incluso de que se registrase esta represalia iraní, ya las autoridades habían indicado que había un estado de emergencia máximo. El día de ayer ya incluso, con los ataques israelíes, ya había estado de emergencia, lo que indicaba que las personas tenían que buscar zonas seguras para estar. Por lo tanto, uno entendería que después de un ataque como ese que estamos viendo allí, con varios pisos completamente destruidos, uno entendería que no había muchas personas, al menos en ese lugar, a esa hora, a las 9 de la noche. Claro, y aquí el temor es cuál va a ser la respuesta de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí ha dicho que Irán cruzó líneas rojas con este ataque y que va a pagar caro por lo que hizo. Entonces, hoy día el análisis es cuál va a ser la respuesta y qué tanto en esa respuesta va a introducir su mano Estados Unidos. Sí, por ahora Estados Unidos mira. Hasta anoche el propio secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho que el ataque de Israel a Irán no era parte de los movimientos que estaba haciendo Estados Unidos. Eso había sido anoche. Hoy Donald Trump ha hablado a través de su red social y ha dicho que Irán no debe nuevamente entrometerse con Estados Unidos. Hace una advertencia, de hecho, y dice que mientras se acepte un acuerdo nuclear, debe ocurrir esto antes de que no quede nada. No está claro además si las conversaciones que estaban llevando a cabo Estados Unidos con Irán en el tema nuclear van a continuar. Se supone que se iban a reunir el domingo. Es muy probable que esto no ocurra. No, y además, o sea, ¿cómo pasamos de un escenario donde habían conversaciones para llegar a un acuerdo nuclear a este tipo de ataques, no? Claro, mira, ahí está el texto. Le di a Irán una oportunidad tras otra para llegar a un acuerdo. Les dije con las palabras más enérgicas, dice Donald Trump, que simplemente lo hicieran, pero no importaba cuánto lo intentaran. Entendiendo que Donald Trump lo que quiere hacer con esto es manifestar que él estuvo permanentemente dispuesto a ser un negociador, a ser un mediador.
a mí me parece también que Donald Trump queda en mal pie en este sentido, porque sus negociaciones, de las que él tanto incluso se ufanaba en algún momento que era posible realizar y con buenos resultados, hasta ahora han resultado todo lo contrario. Es decir, estamos en un escenario bastante inusual. Sí, es que Israel le avisa a Donald Trump que va a atacar a Irán y Donald Trump finalmente dice, bueno, yo en esta no te voy a apoyar. Y antes de los ataques, incluso ya advierte que estos se van a producir. Podemos poner en pantalla de nuevo el tweet porque las palabras de Donald Trump son durísimas. Mira, sí. En una parte dice, Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con mucho, bueno, ahí la traducción es rara, y que Israel tiene mucho y mucho más por venir, y que saben cómo usarlo. Ciertos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos están muertos ahora y solo empeorará. Todos están muertos se refiere a los altos mandos. A los altos mandos militares, a científicos también que estaban ligados al programa nuclear de Irán y varios generales muy importantes del ejército iraní. Sí, ahora el tono de Donald Trump es enérgico, pero tampoco creo colabora mucho en la intención de ahora sí buscar llegar a un acuerdo. Me parece calmar las aguas. Está mucho más lejos ahora de llegar a un acuerdo, claro. No lo logró finalmente Donald Trump, porque además, en medio de la tensión, acaba de hablar, por ejemplo, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, quien advirtió que Israel no saldrá indemne y que Teherán no dará tregua. Esto tiene que ver también con lo que ocurrió anoche en Teherán, con ataques, en algunos casos selectivos y en otros casos hubo ataques a zonas civiles, pero que buscaban desarticular toda la infraestructura nuclear que tiene Irán. Ese es el objetivo final. Acusa a Israel, Estados Unidos, a Irán de que han hecho crecer su infraestructura nuclear, su capacidad de hacer bombas nucleares también con uranio enriquecido. Desde hace muchos años vienen diciendo esto. Y Irán dice, Estados Unidos no ha hecho nada por evitar que esto continúe creciendo, y por eso entonces es que Israel, por ejemplo, decide bombardearlos ante la amenaza que representa Irán. Ese es el trasfondo de lo que ocurrió anoche y también de lo que está ocurriendo hoy día en esta operación de represalia. Da la impresión que el ataque de Israel fue muy certero, no solamente para atacar estas bases militares, sino que también logra dar muerte a la cupa militar. Por ejemplo, decenas de altos cargos iraníes, sí. Entre ellos el comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la principal fuerza militar de Irán, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y segundo comandante en jefe, el mayor general Mohammad Bagheri, bueno, un montón de altos mandos militares, lo que da cuenta también de lo certero que fue el ataque de Israel en suelo iraní. Y la respuesta enérgica además a la que seguiremos atentos ahora, porque por ahora aparentemente ya hay calma nuevamente en Tel Aviv, en Jerusalén, después de una hora al menos de bombardeos con muchísima tensión. Claro que sí, Carlos. Vamos a regresar contigo más adelante entonces para ir actualizando la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a cambiar de tema, 3 de la tarde con 41 minutos, porque esto se vivió en la autopista del Sol, donde un bus fue apedreado y lamentablemente hirieron a un escolar que iba al interior de este bus de Talagante. Estamos con Jan Muñoz, que nos va a contar todos los detalles sobre este hecho que se produjo en las últimas horas. Jan, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Yacari. Sí, la costumbre, pero está bien. Perdón. Les cuento de esta historia. La verdad es que es terrible porque fue simplemente una cortina de este bus que termina salvando la vida de un joven estudiante universitario que va de regreso acá a la comuna de Talagante. Nosotros estamos en esta comuna y les vamos a ir mostrando cómo quedó este bus. Estoy con Mauricio Aravena, que nos va a mostrar el impacto de esta piedra, que no fue menor. Ponga atención, mire, el tamaño de la piedra que termina ingresando a este bus. Y esto ocurre el día miércoles, en la tarde, cuando este bus venía de regreso por la ruta 78. Esto a la altura más o menos de Pajaritos, para que se pueda situar. Y acá son al menos unos sujetos que terminan subiéndose a un paso nivel que está en esta ruta. Hay que recordar que en esta sección de esta autopista lo que ocurre es que está un poquito más bajo de nivel. Y es producto de esto mismo, es que estos sujetos se ponen desde los costados o desde el mismo paso nivel a lanzar estas piedras y terminan alcanzando los vehículos. No tan solo este bus, este es uno de cerca de 5 vehículos, entre vehículos particulares y también una micro que se vieron lamentablemente involucradas en este caso, y que acá en el caso que le estaban mostrando
bajando de este bus, lo que ocurre es que la piedra termina ingresando al interior de este vehículo. Vamos a ir a ingresar para que vayan viendo también desde la vista más impactante, porque les voy a mostrar el tamaño de la piedra que terminan lanzando estos sujetos y que termina alcanzando a Matías, que es este chico que finalmente resulta herido producto de este proyectil. Como se darán cuenta, es un bus clásico. Acá son muchos los estudiantes que usualmente en el día a día empiezan a usar este transporte gratuito que entrega la municipalidad para moverse desde Santiago hasta la comuna de Talagante. Y fue acá, en el asiento 19 y 20, acá en el asiento que va en la ventana, donde termina ingresando esta piedra. Imagínense, ahí está el agujero, se empieza a generar todo este daño y la piedra está acá. Vean el tamaño de la piedra que termina ingresando al interior de este bus. ¿Está la piedra? De hecho, miren, voy a moverlo acá para hacerlo un poquito más. Miren, este es el camote, que podríamos decir esta roca, esta piedra que terminan lanzando los sujetos. Lo voy a poner en paralelo al micrófono. Es un tamaño gigante. Imagínense esto lanzado desde la altura, la velocidad que termina tomando. Y lo que les decía, lo que le salva la vida a este chico, a este estudiante, es la cortina, porque justo la tenía cerrada. Termina amortiguando un poco el golpe, porque si no hubiese estado la cortina, la historia hubiese sido completamente distinta. Esta piedra, bien digo, le hubiese llegado ya de lleno en su cabeza, y de hecho los daños que tiene es en el pómulo. Acá tiene una herida que finalmente se da por el mismo golpe, que se termina amortiguando un poco el de esta piedra, pero también por las mismas esquirlas que terminan saliendo de los vidrios, que empiezan a estallar producto de esto mismo y que finalmente le genera daños bastante importantes. ¿Es la única piedra que golpea al bus? Esta es la única que golpea a este bus, pero como les decía Robert, son al menos 4 los vehículos que se vieron lamentablemente involucrados en este caso, que ellos lo que nos decían, y vamos a ir saliendo acá para poder conversar con el chofer, porque él nos puede relatar aún mejor cómo ocurrió todo esto, cómo se empieza a darse cuenta que él no fue el único, que habían vehículos más adelante que también fueron alcanzados por estas piedras. Sí, pensábamos que esto ya lo habíamos erradicado, de que ya esto no iba a volver a suceder, que la gente había tomado conciencia, que es una locura, una bestialidad subirse a estos pasos sobre nivel y lanzar piedras a los automóviles con el único objetivo de hacer daño, porque no hay otra cosa acá. No, sí, eso es lo terrible. Muchos de estos pasos los habían asegurado con algunas mallas, con protecciones metálicas, justamente para que la gente no se pare ahí arriba a tirar piedras. No sé si este paso puntual tenía esa protección. O el piedrazo fue de lado, sí, que también existe esa posibilidad. De hecho, le llega a la ventana. A la ventana. Sí. Si no le llega al parabrisas. Le llega a la ventana. Miren, de hecho nosotros conversamos con la autopista y desde la autopista nos dicen lo siguiente, que esto ocurre en el paso llamado El Rosal, y donde estos sujetos realizan estas actitudes que son delictivas y dicen que este paso cuenta con la implementación de medidas reglamentarias vigentes, incluida la correcta instalación de mallas antivandálicas. Y hay que recordar que estas mallas igual tienen un milimetraje que no permite que pase una piedra de este tipo. O sea, es probable que quizás vandalizaron esta reja o más bien se pusieron por un costado, que también es probable, y terminan usando ese espacio para poder lanzar estas piedras. Pero yo le decía, acá estamos con Cristian, que es el conductor de este bus. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Él también lo está escuchando. Si nos puede relatar un poquito qué es lo que ocurre ese miércoles. Usted venía de regreso con los estudiantes, un viaje que hace todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo ha terminado auxiliando también a este chico que resulta herido? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo venía a salir a las 9 de la noche de estación, rumbo a Talagante, venía por el costado y la piedra la lanzaron por el costado de la autopista, no por encima de una pasarela, sino que fue por el costado. Justo en ese tramo hay un campamento. Hay 2 campamentos, hay uno que es el campamento Los Cerrillos, que es grande, y al frente hay otro que está en dirección costa. Y por ese me mandaron, tiraron las piedras, pero fue por el costado, no por una pasarela. Por eso le termina llegando finalmente a la parte de los pasajeros. Sí, y bueno, no fue el único bus, sino que fueron 2 buses de la flota, fue un bus de Bupesa de Peñaflor, fue un bus de Ruta 78, fueron varios vehículos, camiones también que fueron afectados en el momento que yo me detuve ahí en Vespucio. Entonces, para que quede claro, no fue por pasarela, fue por el costado. Y eso, lo más terrible es que acá estamos hablando de actos que son totalmente vandálicos, y le mostrábamos acá también de que es en la ventana, es la cortina la que termina salvándole la vida a Matías, este chico que iba trasladándolo a usted. ¿Cómo fue ese momento cuando usted se percata que estaba lesionado? Yo sentí un golpe, no me imaginé que era una piedra, pero nunca pensé que era tanto. Una vez que yo miro por el retrovisor y veo que los chicos se paran y un chico se acerca a la puerta y me dice, tiraron una piedra, hay una persona que está sangrando.
No me podía detener porque estaba oscuro el lugar y tampoco hay un espacio para detenerse ahí. Me acerco a la Vespucio donde me detuve y ahí lo veo y empiezo a llamar a la autopista. No tengo respuesta, llamé a Carabineros, tampoco tengo respuesta y después llamo a mi superior, a mi jefe, que él no me... logramos seguir un plan, ¿ya? Pero después bajo del bus, veo que llega un automóvil de la autopista y yo creo que ve tantos vehículos que da como el informe y se va y nos deja ir. O sea, simplemente informó de que ocurrió algo y no prestó ayuda.